Juan Pablo Duarte en Venezuela. Nuevos aportes. Continuación. En los tiempos en que Juan Pablo Duarte decidió internarse en esa zona, se necesitarían al menos un par de semanas de viaje agotador. Allí viviría el patricio por espacio de casi 12 años, de los que, excepto su estrecha amistad con el virtuoso sacerdote portugués Sanguenis, no sabemos absolutamente nada, salvo las conjeturas que podamos hacer, que si se dedicó a instruir a los indígenas, que si se dedicó al estudio de la rica y variada flora del lugar, que si se dedicó a la importante compañía de cabotaje marítimo, que si los diversos investigadores que, como nosotros, han intentado averiguar algo de la vida del patricio en el Amazonas, se han encontrado con un impenetrable muro de silencio y misterio. Lo que parece fuera de toda duda, aunque hay algunos autores que lo niegan, es que Juan Pablo Duarte pasó aproximadamente 12 años en San Carlos de Río Negro. Un artículo escrito por un misionero nos pone en la pista de esta afirmación. El padre salesiano Ramón Iribertegui publicó en 2007 el artículo Juan Pablo Duarte, un libertador en Amazonas, en el que narra una curiosa anécdota que indirectamente da fe de la presencia del patricio por aquellos lugares, presencia que, repetimos, incluso se ha llegado a cuestionar por algunos. De ahí la importancia de este inocente artículo que lo convierte en un importante hallazgo. Dice así: me presentaron a un delegado de la Embajada de la República Dominicana recién llegado a San Carlos con una misión precisa. Investigaba la existencia de una calle dedicada a don Juan Pablo Duarte. Reconocí inmediatamente mi ignorancia crasa en aquel entonces sobre dicho personaje y más aún sobre la existencia de tal calle en San Carlos de Río Negro. Me explicó el visitante que el personaje citado era nada menos que el apóstol de la independencia de la República Dominicana. Me informó que el prócer dominicano pasó parte de su vida en San Carlos de Río Negro. Nos movimos por el pueblo investigando entre las personas más ancianas y cultas por si conocían algo sobre la dicha calle. Después de varios intentos fallidos, no recuerdo ya quién fue el paisano que nos dijo que efectivamente había una calle dedicada a un tal Duarte. Es la que baja de Sabanita y cae frente a Laja de Pinto, entre el edificio del Mar y la casa de los Gil. Allá me fui con el recién llegado. Él dejó deslizar una sonrisa en su rostro al contemplar lo que supuestamente era la calle Juan Pablo Duarte. Allí no había calle, era un camino de tierra, serpenteante y todo alfombrado de verde gamelote. Hierbas de distinto tamaño ocultaban todo rastro de suelo. A mí me dio pena ajena. Yo creo que en el proceso de urbanización de San Carlos, ese camino era un proyecto de calle y en la mente de los organizadores que trazaron los planos de la población, ciertamente existía
esa calle, al menos en el papel. Creo que la relación transmitida a la embajada por el visitante fue lo suficientemente realista para que se abstuviera de colocar un busto del prócer dominicano, al menos mientras el contorno no fuera más amable y digno. En 1989 regresé a San Carlos. No sé si en la actualidad la calle Juan Pablo Duarte fue remodelada o no, pero sería este un motivo más que suficiente para que en el pueblo sureño se honrase convenientemente a ese prócer de la independencia de la República Dominicana. Con una calle bien remodelada, Juan Pablo Duarte posaría nuevamente su mirada sobre las aguas de aquel río Negro que contemplara a mediados del siglo XIX. Además, que sería un aspecto más para tener en cuenta la historia de ese municipio. De hecho, de que las autoridades locales pensaron en dedicar una calle al patricio motu propio y sin intervención de las autoridades dominicanas, no está indicado que en la memoria colectiva de los habitantes de dicha localidad existía el convencimiento de que un señor importante llamado Juan Pablo Duarte había vivido muchos años entre ellos. Según nuestras noticias, ningún representante de la embajada dominicana volvió más por el lugar. Su misteriosa y enigmática vida oculta en la selva amazónica le costó a Duarte no acompañar a su anciana madre, no ya en los últimos años de vida, sino tan siquiera en sus últimos momentos, y ello sin que nadie se lo impidiese. Hombre curtido en mil dificultades, podía llegar hasta el extremo de castigarse con ese duro confinamiento por la decepción política o proporcionada por sus compatriotas, como se ha apuntado en algunas ocasiones. Su carácter habitualmente reservado y taciturno podría haberle llevado a una depresión que le hiciese huir de todo y de todos. ¿Qué papel jugó en esto sus numerosos episodios febriles? Junto a todo el cúmulo de tristezas vividas, podría añadírsele la amargura de saberse estéril. ¿Fue esta la causa de su huida de su prometida Prudencia Lluveres? Por muchas preguntas que nos hagamos y respuestas que nos demos, siempre nos quedará un vacío, un hueco, una incógnita que hará preguntarnos una y otra vez ¿por qué? ¿Por qué? No obstante, después de meditar en las posibles causas del comportamiento del patricio, hemos centrado también nuestra reflexión en un aspecto novedoso que por primera vez se plantea de forma pública: el paludismo. Esta enfermedad la contrajo Juan Pablo Duarte en Puerto Plata a la edad de 31 años y sus procesos febriles, fiebre cerebral dominaba el patricio. Esta enfermedad la contrajo Juan Pablo Duarte en Puerto Plata a la edad de 31 años y sus procesos febriles, fiebre cerebral, denominaba el patricio, le acompañarían
durante toda su vida. El paludismo podía contener la explicación que buscamos. Según las enciclopedias médicas más prestigiosas, el paludismo es causa de infertilidad en el varón, dejando siempre en quien la padece esta irreductible secuela. Duarte había deseado fundar una familia y tener sus propios hijos. Antes de su compromiso con Prudencia Lluveres, Juan Pablo, a la edad de 23 años, mantuvo un noviazgo oficial con María Antonia Bobadilla, que no terminaría en boda. Su vocación matrimonial está más que probada. Por su profunda formación científica y cultural, así como por sus numerosos viajes, no es extraño que por el propio Patricio, consultando especialistas, llegase a conocer las consecuencias de sufrir semejante enfermedad y de ahí pudiera ser su melancolía y abatimiento. De ahí pudiera ser su huida de Prudencia, a la que no querría quitarle la oportunidad de ser madre si se casaba con otra persona. Por otra parte, hombre, al fin y al cabo, no se le conoce ninguna descendencia natural. Todo lo expuesto no son más que conjeturas. En cualquier caso, el paludismo ocasionó en el patricio, como en todos los varones que lo han sufrido, infertilidad. Pensamos que este dato no debería sin más despreciarse. Otro detalle que ha retenido toda nuestra atención ha sido la práctica esclavista de la familia Díez. Los tíos carnales de Patricio, los tíos carnales del Patricio, quienes en 1842 aún eran propietarios de esclavos. ¿Cuál sería el sentimiento de Juan Pablo Duarte al comprobar semejante práctica en su más allegada familia, a la que, por otro lado, debía gratitud y agradecimiento por tantas y tantas razones? ¿Cómo podría tolerar el libertador de todo un pueblo que, cuando en Latinoamérica ya se había abolido en la mayoría de los países tan abominable flagelo, sus tíos aún continuasen con la práctica del mismo? Pensamos que el patricio Duarte, alma sensible y generosa, no podía aprobar ese tipo de comportamiento. Su actitud no podía ser otra que la de condena y rechazo. Su sensibilidad ante el respeto de los derechos humanos no admitía excusas ni paliativos. En 1810, Miguel Hidalgo había abolido la esclavitud en México. El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata decreta el 2 de febrero de 1813 la libertad de todos los nacidos desde el 31 de enero de ese año. En Chile, la Constitución en 1823 se pronuncia de forma contundente contra la esclavitud. En Chile no hay esclavos. El que pise su territorio por un día natural será libre. Reza su artículo octavo. Inglaterra aprobó en 1832 la abolición de la esclavitud en todas sus colonias del Caribe. En Venezuela, en cambio, hasta el 24 de marzo de 1854, por decreto del presidente José Gregorio Monagas, no se abolió definitivamente la esclavitud, pero
Simón Bolívar, coherente con sus principios, liberó a sus esclavos personales ya en 1813, muchísimos años antes de la decisión oficial. En 1842, el comercio de esclavos, compra, venta y posesión de los mismos era por tanto absolutamente legal en Venezuela. No obstante, una cosa es que esta práctica condenable fuese legal y otra muy distinta es aprobarla en nuestro fuero interno y lo que es aún peor, beneficiarnos de su aplicación. En los anexos documentales reproducimos el protocolo en el que Mariano Díez participa en el negocio de venta de una esclava. Mariano Díez, de este vecindario, mayor de 25 años, digo que he vendido al señor Leonardo Hernández una esclava de mi propiedad nombrada Petronila, como de 37 años, con la marca de cimarrona y el derecho de patrono de la ley que me concede a mí en los hijos de la mencionada esclava. Duro relato para un hombre justo como Juan Pablo Duarte. Este documento, que demuestra la condición esclavista de la familia Díez, reviste una gran importancia y es la primera vez que se localiza y se muestra públicamente. Cecilia Ayala Lafé, Werner Wilbert y Ariani Calles, dando una muestra de excelente posición económica de los Díez en Venezuela, señalan que incluso eran propietarios de esclavos, pero la reseña facilitada del Archivo General de la Nación, donde supuestamente debería encontrarse el documento, no es la acertada y a través de ella no puede localizarse el mismo. Nosotros presentamos ahora la cita correcta donde puede ser consultado el documento por quien sienta curiosidad. No queremos magnificar la práctica esclavista de la familia Díez, ni mucho menos ponerla como la causa de la huida de Juan Pablo Duarte hacia el Amazonas. Solo queremos dejar constancia de otra eventual desilusión de la condición humana, otra más, por parte de quien siempre tuvo un comportamiento ético irreprochable. Tal vez una profunda decepción política y todo este cúmulo de circunstancias unidas al carácter melancólico y taciturno de Juan Pablo Duarte dio semejante resultado. Que el patricio tenía un carácter triste y casi depresivo, creemos que no admite dudas y honestamente no puede ser rebatido. Si excluimos las cartas y documentos de contenido estrictamente político, los escritos que nos llegan de Duarte, sobre todo sus poesías de corte romántico, destilan tristeza, pesimismo y abatimiento. Basten unos ejemplos. Era la noche sombría, silenciosa de calma. Era una noche de oprobio para la gente de Ozama, noche de mengua y quebranto. Protocolo número 8, duplicado del mes de junio, folio 275, año 1842, del libro de sucesiones, obrante en el Archivo General de la Nación de Venezuela. Cecilia Ayala Lafé, Werner Wilbert y Ariani Calles, la familia de Juan Pablo Duarte, en la Caracas
de 1845-1890. Instituto Duartiano de Venezuela, 2003, página 41. Mario Lebrón Saviñón, Juan Pablo Duarte, escritos, páginas 57-73. Continúa el poema. Para la patria adorada se les miró descender a la ribera callada, se les oyó despedirse y de su voz apagada yo recogí los acentos que por el aire vagaban. O esta otra. Triste es la noche, muy triste para el pobre marinero a quien en el pronto fiero acosa la tempestad. Triste es la noche, muy triste para el infeliz viajero que en el ignoto sendero descarrió la oscuridad. Triste es la noche, muy triste para el mísero mendigo que sin pan, tal vez ni abrigo, maldice a la sociedad. Triste es la noche, muy triste para el bueno y leal patricio, a quien aguarda el suplicio que le alzó la iniquidad. Mas el pobre marinero espera serenidad y al extraviado viajero aguarda la claridad y al infeliz pordiosero socorre la caridad, mientras que del expatriado no cambia la suerte ruda y aún la misma muerte cruda parece que le ha olvidado. O esta. Pasaron las glorias, la gala y el primor. Quedaron recuerdos de amargo sabor, recuerdos que el alma del mísero amante la luz entristecen del sol más brillante. Ni tan siquiera algunos cantos épicos se escapan de esta consustancial melancolía, estando salpicados continuamente de palabras tales como sepulcro, dolor, desventura impía, tumba yerta. Ni un solo verso ilusionado, ni una simple concesión de esperanza y al triunfo. Incluso su único poema de amor conocido, encendida su alma de pasión hacia una bella hembra en Achaguas, puede considerarse optimista, adobado continuamente de expresiones tales como destino severo, penas del alma, amargura, piedad, horror, cruda inclemencia. Quizás este carácter depresivo, fruto de tantas circunstancias adversas, sea la razón de ser y explicación de la conducta del patricio, hombre de una sensibilidad extremadamente acusada. Los panegiristas de Juan Pablo Duarte obvian con demasiada simpleza esta etapa de su vida que indudablemente merecen una especial atención. En cualquier caso, el voluntario confinamiento del patricio en San Carlos de Río Negro y Apure sigue constituyendo hoy día, quiérase o no, un enigma inexplicable. Reaparición en Apure, vida en Apure y relaciones con la masonería, comercio con piel de caimán y plumas de garzas, reencuentro con el amor, reacción ante la anexión a España. Cuando su amigo el sacerdote Sanguenis decide regresar de la selva amazónica para continuar con el ejercicio de su ministerio, Duarte lo acompaña y por gratitud a él, dice el patricio, me avecindé en el Apure. Chaguas era una ciudad próspera y con inquietudes intelectuales
en los tiempos en que la habitó Duarte. Aquí el patricio participaría en tertulias literarias y sociales, evitando las abiertamente políticas dada su condición de refugiado. El ambiente social era muy exaltado en aquellos años, próximo a estallar la guerra federal. En presencia de Duarte, en este lugar geográfico, está claramente identificada en 1856, año en que vio la luz pública el primer libro que se edita en Apure. Se trata de Los honores póstumos del señor Marcelino Muñoz, publicado en dicho año por la imprenta de Manuel María Betancourt en la localidad de San Fernando. En la publicación reseñada aparece un poema de Juan Pablo Duarte dedicado a exaltar los méritos del difunto, su amigo. El destinatario del elogio fúnebre, don Marcelino Muñoz, era el presidente de la masónica Sociedad Joven Achaguas, que Juan Pablo Duarte frecuentaba. Este poema posee un gran valor, ya que es el único documento de esta época que se conoce del patricio, probando así de forma irrefutable su presencia en Apure. La llegada de Duarte, pensamos, con la imprecisión de nebulosa en que transcurre toda esa etapa de su vida, debería haberse producido al menos 1 o 2 años antes de 1856, tiempo suficiente para anudar amistades y afectos. No es correcta, por tanto, la apreciación de Pedro Troncoso Sánchez cuando localiza su llegada hacia 1857. Para esa fecha ya llevaba Duarte probablemente 2 o 3 años de residencia en Apure. Desde luego, al menos como hemos dicho, desde 1856. Dada la pertenencia a la masonería de la joven Achagua, hay quien, sin por supuesto ver el documento que acabamos de citar ni analizar su contenido, afirma, sin más, que las siglas J.P. Duarte, que reiteradamente aparecen en el mismo, no corresponden a las del patricio. Se trata, dicen, de una mera coincidencia, y ello para evitar que la figura de Duarte quede contaminada por su adscripción a una sociedad perteneciente a la masonería, masonería con la que, no lo olvidemos, Duarte estaba relacionado desde su más temprana juventud. El documento evidencia, por tanto, que el patricio mantuvo esta vinculación durante toda su vida. Por otra parte, católico y masón no entraban necesariamente en conflicto en aquellos tiempos. El difunto, a quien se dispensaban los honores póstumos y había sido presidente de una sociedad masónica, recibió cristiana sepultura y su elogio fúnebre se desarrolló en la iglesia parroquial tras el oportuno oficio religioso. Los temores de algunos amigos muy devotos del padre de la patria son absolutamente infundados. Se podía ser al menos entonces un buen católico y un buen masón. No olvidemos que el duro anatema contra la masonería lanzado por el Papa León XIII en su encíclica Humanus Genus
no se produce hasta el 20 de abril de 1884. El pontífice acusaba a la masonería de querer constituir el Estado separado de las instituciones y preceptos de la Iglesia. No creemos sea necesario recordar la doctrina que a este respecto fijó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Criticaba igualmente León XIII la enseñanza masónica de que todo poder reside en el pueblo, de tal suerte que cambiaba la voluntad del pueblo. Es lícito despojar a los gobernantes de su autoridad. Tampoco creo necesitemos pronunciarnos sobre tales afirmaciones. En todo caso, para tranquilidad de aquellos amigos a los que preocupe la militancia masónica de Juan Pablo Duarte, baste recordar que el anatema de León XIII no se produciría hasta 8 años después de la muerte del patricio. No es preciso, pues, falsear ni forzar la realidad histórica. Juan Bautista Sanguenis, párroco de Achaguas, el sacerdote amigo de Juan Pablo Duarte, no es parco en elogios al difunto. Sí, Marcelino Muñoz, tú tendrás la dicha de ver por largos años a los que te aman llorando al pie de este sepulcro. Pero tu dicha más grande será verlos reunidos elevando sus votos y oraciones al Señor omnipotente por la salud perpetua de tu alma que está ya en el cielo, de tu alma que sin duda alguna descansa ya en los brazos del Dios de las misericordias. Su oración fúnebre al pie de la tumba del difunto fue más que emotiva. Marcelino Muñoz seguramente había sido un buen católico y un buen masón. El libro Honores Póstumos del señor Marcelino Muñoz es reiteradamente citado de forma indirecta por quienes se han acercado al estudio de la vida de Duarte en el Apure, sin tan siquiera lograr conseguir un ejemplar del mismo. Nosotros sí lo hemos conseguido y hemos analizado íntegramente su contenido. Allí se recogen, además de la intervención del presbítero Juan Bautista Sanguenis en el mismo cementerio, las intervenciones de la señorita Cristina Escobar y los señores Lucindo Antonio López, Pedro M. Conde, Federico Montoliu, Vicente Aguirre y el propio Juan Pablo Duarte en el acto que organizó la Sociedad Joven Achaguas en honor a su presidente. La directiva de la sociedad, en señal de duelo, dispuso que todos sus miembros vistiesen de riguroso luto y usando un lazo negro en el brazo izquierdo por el término de 9 días. La intervención del padre de la patria consistió en una elegía, una de sus pocas producciones líricas conocidas en la que deja traslucir un sentimiento por la pérdida del amigo que le había dado acogida, su gratitud hacia quien protegió al viajero furtivo. De honor dechado y de virtud modelo, llamóle suyo aquese mundo impío, y el cielo dijo sin piedad ni duelo, con voz
tremenda, Marcelino es mío. Y oyó aquel fallo, y sin gemir doliente, con faz tranquila, religioso y pío, a Dios nos dijo con serena frente, aquel que fuera el apure, el brío, aquel que fuera del apure el brío. Y cuando el pobre extranjero se vea enfermo y desvalido, ¿a quién como el enternecido pan y hogar darále entero? La vida de Duarte en Apure es de suponer que transcurrió por cauces más estandarizados que en San Carlos de Río Negro. Estaba viviendo de nuevo en la civilización con las comodidades y pequeños lujos de la época, además de poder satisfacer con homólogos su curiosidad intelectual. Aquí en Apure, Juan Pablo Duarte, al fin y al cabo siguiendo la tradición familiar, se dedicó al comercio en esta ocasión de pieles de caimán y plumas de garza. La piel del caimán es muy apreciada para hacer artículos de complemento en el vestir, bolsos, carteras, monederos, cinturones, etc. Venezuela es rica en variadas especies de caimán. En Apure se prodiga en el río Capanaparo una especie de grandes dimensiones, verdadero cocodrilo, cuya piel es sumamente apreciada. Hoy día algunas de estas especies están protegidas por la ley y sometidas a un proceso de reproducción a fin de que no se extingan. Pero en aquellos años el comercio de esta clase de pieles era totalmente libre y permitido. La garza es otra especie animal autóctona de Venezuela, donde se consiguen tres especies que presentan todo el cuerpo cubierto de plumas blancas. La más apreciada de las tres, garza real, la más grande y de plumaje blanco, más nítido, con unas finas y delicadas plumas que semejan un velo que cae a sus espaldas. Esta especie de garza, que abunda en Apure y Barinas, ha adquirido renombre mundial durante gran parte del siglo XIX y principios del XX. Las plumas de la garza venezolana constituían el último grito de la moda en los elegantes salones europeos, en los que las damas lucían sus artísticos abanicos y elegantes sombreros confeccionados sobre este material. Los soldados imperiales también lucían estas plumas en las cimeras de sus cascos. La actividad comercial, Juan Pablo Duarte era, en cierto modo, elitista y refinada, como correspondía a su carácter y formación. A pesar de los intentos realizados, no nos ha sido posible localizar documentación alguna que deje constancia escrita de la práctica de esta actividad comercial por parte del patricio, que no obstante podría darse como auténtica. Este tipo de actividad le permitió con desahogo subvenir sin grandes problemas a sus necesidades. También en estos años, según la tradición oral conservada en la familia Duarte Ayala de Venezuela, Juan Pablo Duarte dedicaba
cierto tiempo a dar clases particulares de esgrima a la juventud, arte en el que era muy diestro. Suponemos que esta actividad constituiría una fuente suplementaria de ingresos. El patricio mantendría, dado su temple democrático, relaciones sociales con personas de toda condición. Tuvieron que ser unos años relajados y tranquilos, en los que de nuevo conocería el amor. Amor con mayúscula, apasionado, con voluntad de permanecer. No sabemos nada acerca de la bella y sin dudas atractiva mujer de Apure, destinataria de ese poema encendido que el patricio le dedicó, bella y atractiva mujer que le hizo alborotar las fibras más sensibles de su interior, pero otra vez más, la suerte le vuelve la espalda y este encendido amor no es correspondido. El patricio, tras, el patricio, tras desgranar con tristeza sus sentimientos, aduce de forma gallarda que no en vano se postra mi amor a los pies de la esquiva beldad. Que no digas, oh no, por piedad, que también tú me tienes horror. Y con ímpetu arrebatador concluye su declaración de amor que la sabe derrotada. Pues es tal este amor, la vehemencia, que no obstante el rigor de mi suerte, yo he jurado por siempre quererte, a pesar de tu cruda inclemencia. Juan Pablo Duarte tenía entre 45 y 50 años cuando compuso el poema, el que hemos reproducido dos significativas estrofas. Los años que pasó oculto en la selva del Amazonas no lograron apagar en él la llama de la pasión. Con independencia de estos lances amorosos, el presbítero Sanguenis, a la vista de las cualidades morales de Juan Pablo Duarte, le aconsejó que ingresara al sacerdocio, pero los asuntos de mi patria que esperaba concluir me impedían, en declaraciones del propio patricio, tomar estado. El anterior ofrecimiento tuvo que haber sido realizado a partir del 10 de abril de 1862, una vez reanudado el contacto familiar. Sus hermanas desde Caracas le comunican en esa fecha la noticia de que la República Dominicana había desaparecido el 18 de marzo de 1861 para anexionarse a España y que su querido Francisco del Rosario Sánchez había sido fusilado el 4 de julio del mismo año. Antes de esta fecha, 10 de abril de 1862, Duarte no gestionaba ningún asunto de su patria, dejando sencillamente pasar los días sin ambiciones ni proyectos de ninguna clase. Fue la pérdida de la soberanía dominicana la que galvanizó el maltrecho ánimo del patricio, dándole los necesarios bríos para prestarse de nuevo a la empresa salvadora. A mediados de 1862 se encontraba pues todavía en Apure. Su madre, doña Manuela Díez, había fallecido en Caracas el 31 de diciembre de 1858.
sin el adiós de su adorado Juan Pablo. El patricio estuvo ignorante y ajeno durante 3 años a la muerte de su progenitora, por incomprensible e injustificable que ese hecho pueda parecernos. Ahora, ante la nueva situación política que padece la patria, conocida casualmente por la prensa, Duarte sufre la fuerte sacudida que por fin lo hace volver a la realidad. No obstante, habrá que esperar todavía unos meses más para que pase la acción, cosa que terminaría haciendo de forma valerosa, como siempre abnegada, sin regatear esfuerzos ni sacrificios. El patricio, el 8 de agosto de 1862, regresa a Caracas, procedente del Apure venezolano, después de 18 largos años de ausencia, sin contacto con familia y compañeros trinitarios. Allí, en Caracas, se reuniría con sus hermanas Filomena, Rosa y Francisca, y también con sus hermanos Manuel, arrastrando su demencia, y Vicente Celestino, que tras su regreso amnistiado al país, de nuevo se había visto forzado a tomar en 1858 el camino del exilio. Pese a tantos años de incomprensible ausencia, la familia recibe y acoge al patricio como si nunca se hubiera ido de Caracas. Ningún reproche, ningún mal gesto. Todos se aprestan a seguir sus instrucciones como el líder nato que fue y sigue siendo, para así conseguir otra vez la salvación de la patria. Sus compañeros trinitarios, con sus misivas desde Santo Domingo, vía San Tomás o Curazao, lo ponen al corriente de tantos hechos novedosos como están ocurriendo. Localizado el patricio en Caracas, de inmediato el representante diplomático español intenta una aproximación al mismo, ofreciéndole el título de capitán general del ejército español. Sí, como otros trinitarios, abrazaba la causa de la anexión. Propuesta rechazada de plano, sin titubeos y con firmeza, por Juan Pablo Duarte. Vuelta a la acción. España comunica por vía diplomática la anexión. De nuevo en Caracas, en búsqueda de recursos. Inquietud española ante la actividad diplomática de Duarte en Venezuela. Regreso a Santo Domingo. Frío recibimiento por el gobierno restaurador. Vuelta a Caracas en misión diplomática. Derogación de la anexión a Santo Domingo. El patricio permanece en Caracas y no regresa a República Dominicana. Con el corazón de nuevo henchido de patriotismo, Juan Pablo Duarte regresa a Caracas, convencido de lograr otra vez la soberanía para su país. Pero, como veremos seguidamente, ese trabajo ya estaba haciéndose. Otros patriotas le habían tomado la delantera. La guerra restauradora había sido diseñada y ya había comenzado sin su concurso. Duarte busca un lugar, un sitio de vanguardia, pero no lo consigue. Esos lugares ya estaban ocupados por quienes no estaban dispuestos a dejárselos arrebatar ni compartir la victoria con nadie. Ausente durante tantos años de la vida política del país, la figura de Duarte era
un venerable recuerdo, un patriota del pasado, había perdido el futuro. El 14 de marzo de 1862, el cónsul general del emperador Napoleón III en Caracas, siguiendo la instrucción transmitida el 31 de diciembre de 1861 del ministro de Estado de España, que entonces no tenía representación diplomática en Venezuela, comunica a la Cancillería venezolana la anexión de la parte oriental de la isla de Haití a la monarquía española, cuyos habitantes, por un voto tan unánime como espontáneo, han reconocido la soberanía de su Majestad Isabel II. La nota añadía que, consecuentemente, se entregarían las cartas de nacionalización española. Los dominicanos habían dejado de tener su nacionalidad que con tanto esfuerzo habían conquistado. La antigua República Dominicana formaba parte otra vez del dominio español, y esta nueva situación había sido comunicada por España a todas las cancillerías amigas. Duarte en estos momentos aún permanecía en Apure. Regresado a Caracas el 8 de agosto de 1862, el patricio durante las primeras semanas se dedica a establecer contactos con el gobierno venezolano, a quien solicita la ayuda que el proceso independentista necesita. Las esperanzas puestas en Elías Acosta, ministro del presidente José Antonio Páez, se esfuman cuando aquel se ve forzado a presentar su renuncia en el gabinete. Ausente tantos años de Caracas, las comunicaciones con la alta clase política no eran fluidas. Las noticias de Santo Domingo le llegan al patricio a través de sus fieles y leales compañeros de la primera hora, Pina y Pérez. Las gestiones para conseguir recursos continúan, y así obtiene un donativo de 1,000 pesos que le entregó personalmente el 16 de febrero de 1864 el presidente Falcón, de padres dominicanos y probada simpatía por la causa independentista. No obstante, Venezuela, que ahora ya cuenta con una recién abierta delegación diplomática española, tenía que disimular y guardar las apariencias sin mostrar abiertamente su apoyo a los insurgentes dominicanos. En efecto, en nota del 25 de febrero de 1864, el encargado de negocios de España, José Antonio López de Ceballos, muestra su inquietud por el hecho de que algunos comisionados autorizados por los jefes sublevados de Santo Domingo habían venido a este país en busca de ayuda ya entre los particulares ya del gobierno de la República. En consecuencia, tratándose de dos naciones amigas que mantienen relaciones diplomáticas, España solicita formalmente a Venezuela una posición de estricta neutralidad en el conflicto armado que se venía manteniendo en Santo Domingo. Juan Pablo Duarte, antes de iniciar el regreso a la patria dominicana, reúne una nada despreciable ayuda en la que
va incluida una importante parte de su propio peculio. A fin de obtener más recursos, había convencido a sus hermanas para vender una casa que la familia poseía en Caracas. Por fin, tras una breve estancia en Curazao, el 23 de febrero de 1864, partió para las Islas Turcos en la goleta holandesa Goldmunster, para desde allí en otra embarcación llegar al territorio dominicano en poder de los restauradores. Lo acompañaban Vicente Celestino Duarte, su hermano, Mariano Díez, su tío septuagenario, y su leal amigo Manuel Rodríguez Objío. Tras una accidentada travesía de un mes, el 23 de marzo siguiente, Juan Pablo Duarte y sus compañeros llegan a Montecristi. El patricio, el 28 siguiente, escribe al gobierno provisional manifestándole con un lenguaje inflamado de patriotismo que está dispuesto junto con mis compañeros a correr con vosotros y del modo que lo tengáis a bien todos los azares y vicisitudes que Dios tenga aún reservados a la grande obra de la restauración dominicana que con tanto denuedo como honra y gloria habéis emprendido. El problema era que, como sucedió en el trabucazo del 27 de febrero de 1844, Duarte llegó de nuevo tarde. En ausencia del presidente y del vicepresidente, Ulises Francisco Espaillat, ministro de Relaciones Exteriores, le contesta el 1 de abril expresándole que el gobierno provisorio de la República ve con indecible júbilo la vuelta de usted y demás dominicanos al seno de la patria, reanudando los lazos que los nobles soldados del 44 habían establecido entre la familia dominicana. De una forma educada y discreta, y pese al cariño que Espaillat profesaba a Duarte, le está reprochando su larga ausencia, con la expresión vuelta al seno de la patria. Le indica que había estado ausente y con reanudar lazos del 44 marca el largo periodo de tiempo transcurrido. Duarte, no obstante, es aclamado en Santiago, donde hace entrega a los miembros del gobierno que estaban presentes del material que había traído desde Caracas. Hospedado con afecto en casa de Espaillat, sufre de nuevo uno de tantos quebrantos de salud y debe aguardar unos días para ser recibido por el presidente Salcedo en su campamento. El gobierno provisorio con sede en Santiago estaba presidido por el general José Antonio Pepillo Salcedo y lo integraban Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno Rojas, Pedro Francisco Bonó, Máximo Grullón, Pablo Pujol, Alfredo de Chillén, Belisario Curiel y Sebastián Valverde. Pasada la crisis, o al menos notoriamente mejorado, lejos de obtener la anhelada cita con Salcedo, el 14 de abril recibe una comunicación firmada por Alfredo de Chillén,
ministro de Hacienda en funciones de exteriores, en la que le decía que habiendo aceptado mi gobierno los servicios que de una manera tan espontánea se ha servido a usted ofrecer, ha resuelto utilizarlo encomendándole a la República de Venezuela una misión cuyo objeto se le informará oportunamente. Tremendo mazazo para el patricio. En 4 líneas se le dice que le aceptan los espontáneos servicios ofrecidos, lo que equivale a decirle que nadie los había requerido y que se vuelva para Caracas tras la comunicación de unas instrucciones concretas de la misión encomendada. 20 escasos días después de su llegada, Duarte ya tiene el pasaje de regreso para Venezuela. Durísimo el trato infligido a quien había sido el artífice de la patria dominicana, pero el patricio reacciona y se resiste a la orden recibida. En primer lugar, al día siguiente de la notificación, 15 de abril, escribe a Dejen diciendo que por motivos de salud no puede aceptar la misión que se le ofrece, la cual en esas circunstancias no podría desempeñar con el acierto y presteza que requieren la dignidad del gobierno y mi propio honor. Una semana después, el 21 de abril, Duarte escribe a Espaillat para tranquilizar al gobierno respecto de sus intenciones, diciéndole que siempre fue motivo de amor entre todos los verdaderos dominicanos y jamás piedra de escándalo ni manzana de la discordia. Espaillat, afectuoso, intenta vender como mejor puede el nombramiento que le ha ofrecido el gobierno restaurador. No crea usted ni por un momento que su presidencia pueda excitar envidia ni rivalidades, puesto que todos lo verían con mucho gusto prestando aquí sus buenos servicios a la patria. Después intenta convencerlo de cuán importante es la misión encomendada para recabar apoyos de las repúblicas sudamericanas, misión en la que usted podría prestar mayores servicios a su patria. El 26 de abril, Juan Pablo Duarte escribe al general Salcedo una carta que le lleva personalmente al campamento su propio tío Mariano Díez, en la que, convencido finalmente que no puede oponerse con éxito a la jugarreta de que había sido objeto, le manifiesta que acepta la misión encomendada tras haberla rechazado en una primera ocasión y le solicita le conceda una entrevista personal, ya que es su deseo hablarle de viva voz. Salcedo hace oídos sordos y no recibió nunca al patricio que tanta fe y esperanza depositaba en semejante encuentro. El 4 de junio fallece en Santiago Matías Ramón Mella, a cuyo entierro acudió Duarte al lado del general Luperón y miembros del gobierno provisional. Mella
se desempeñaba como vicepresidente del gobierno patriótico de la República Dominicana cuando enfermó de disentería. Vivía en extrema pobreza en una pequeña casa cerca de la fortaleza San Luis. Fue enterrado envuelto en la bandera dominicana según su deseo. 3 días después de la muerte de Mella, el 7 del mismo mes, recibe las cartas credenciales para que ya sin más demora se regrese a Caracas. Las instrucciones eran precisas: obtener de Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Perú fusiles, plomo y pólvora tan necesarias para la contienda que se venía librando, así como conseguir recursos económicos mediante empréstitos públicos y donaciones particulares. Melitón Valverde, que residía en San Tomás, había ido Melitón Valverde, que residía en San Tomás, había sido nombrado también representante del gobierno dominicano en Venezuela. Cuando Duarte llega a Caracas, ya su compañero se encontraba allí desde unos días antes y se había mostrado públicamente como ministro plenipotenciario de la República Dominicana, y lo que es más grave, por la falta de tacto demostrada, su residencia era punto de encuentro de conspiradores contra el gobierno venezolano. En una entrevista mantenida entre Duarte y el presidente interino de Venezuela, Desiderio Trías, este le expresó su disgusto por la conducta censurable de Valverde. Pese a haber acogido al patricio de forma muy afectuosa, le manifestó con claridad que no podía apoyar la causa dominicana, pues no quería empeorar las relaciones con España. Ante los escasos resultados obtenidos por Duarte y Valverde, el gobierno de Santiago acordó el 7 de septiembre reforzar la representación diplomática dominicana con la designación del general Manuel Ponce de León Pereira, de origen venezolano, ministro de Relaciones Exteriores en aquellos momentos del gobierno patriota. Dado que la misión encargada a los señores general Juan Pablo Duarte y doctor Melitón Valverde no ha obtenido ningún resultado favorable ni noticias de poder conseguirlo pronto, por esta razón el gobierno decidió enviar al dicho general Manuel Ponce de León cerca de del gobierno de Venezuela con el mismo carácter de plenipotenciario e investido con idénticos poderes que los anteriores. No obstante, nunca se tuvo noticias de la actividad desplegada por el nuevo diplomático. El desaire sufrido no puede ser más lamentable. Duro revés y palmetazo el proporcionado al padre de la patria, quien, no obstante, venía realizando una dinámica actividad en búsqueda de una efectiva ayuda económica que, que aportara a la causa restauradora. Dado que sus movimientos se estaban haciendo cada vez más evidentes,
públicos y notorios, el encargado de negocios en España, López de Ceballos, remite el 20 de agosto de 1864 a la Cancillería venezolana un exordio del fiscal de la Comisión Militar de Santo Domingo para que fueran interrogados el general Duarte y el señor Manuel Rodríguez acerca de sus actividades en Venezuela relacionadas con la lucha independentista. El representante diplomático español ofrecía la garantía de la reciprocidad y consecuentemente, llegado el caso, las autoridades españolas se harán un deber cuando a ello sean requeridas de obrar de la misma manera con la suplicatoria de los tribunales de la República. La Cancillería venezolana se toma casi un mes en responder a la nota y finalmente el 13 de octubre le comunica al diplomático español mediante oficio firmado por el propio ministro de Relaciones Exteriores, general José Gabriel Ochoa, que siendo la República Dominicana una nacionalidad reconocida por Venezuela, la circunstancia de hallarse en guerra con España no la estima este gobierno suficiente para admitir ante los tribunales del país actos que implican el reconocimiento de jurisdicción extraña al soberano en aquel territorio. Por tanto, concluye la Cancillería, el gobierno de Venezuela se abstiene de ordenar la ejecución del exordio expresado, el cual está a la disposición del señor encargado de negocios en la secretaría de este despacho. Pero el diplomático español, lejos de aquietarse ante la decisión recibida y aprovechando que en ausencia del presidente Falcón se encuentra encargado de la presidencia del país su buen amigo el general Antonio Guzmán Blanco, le escribe el 7 de noviembre una extensa carta retorciendo los argumentos de la nota recibida. En dicha nota, según López de Ceballos, se exageran los miramientos a la pretendida nacionalidad dominicana hasta el punto de dejar en duda si se reconoce o no la nacionalidad española, pues el exhorto que ha motivado este incidente ha llegado a poder del gobierno de Venezuela por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia de Estado En dicha nota, según López de Ceballos, se exageran los miramientos a la preterida nacionalidad dominicana hasta el punto que deja en duda si se reconoce o no la nacionalidad española, pues el exhorto que ha motivado este incidente llegado a poder del gobierno de Venezuela por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia del Estado y de la Legación de España, la despedida del encargado de negocios español no deja dudas del grado de intimidad que tenía con Guzmán Blanco. Piensa en este asunto con imparcialidad y haz que quede la cuestión resuelta de una manera o de otra. Te lo agradecerá en extremo tu buen amigo que espera de ti
mejor trato que el que ha hallado en los gobiernos pasados. Antonio Guzmán Blanco, Caracas, 1829, París, 1898. Militar y político, gobernó Venezuela a lo largo de 3 mandatos entre 1870 y 1888. Su hegemonía duró un total 18 años, de 1870 a 1888. El primero de sus gobiernos, de 1870 a 1877, fue llamado el septenio, el segundo el quinquenio, de 1879 a 1884, y el último el bienio o gobierno por aclamación, de 1886 a 1888, aunque no llegó a concluirlo. Durante su mandato, 1870, estableció la instrucción pública gratuita y obligatoria. Entre sus aportes se encuentran la instalación del registro civil, la regulación del matrimonio civil, la protección de las ciencias y las artes y la ejecución de grandes obras: Ferrocarril Caracas-La Guaira, el Teatro Baral de Maracaibo y el balneario de Macuto. La carta y la amistad surtieron efecto. El 26 de noviembre, el Ministerio de Interior y Justicia respondía al ciudadano ministro de Relaciones Exteriores que se había cumplido la instrucción del exhorto recibido. El interrogatorio contrarió sobremanera al patricio, dado que el examen judicial se había realizado sin atender a su condición de ministro confidencial del gobierno restaurador dominicano. Duarte invocaba la inmunidad diplomática a la que creía tener derecho y que pensaba le era reconocida por el gobierno venezolano. No en vano él estaba provisto de cartas credenciales que habían sido aceptadas por la República de Venezuela. Manuel Rodríguez, al estar ausente de Caracas, no pudo ser interrogado. Con semejante disgusto, el patricio marcha a Coro para entrevistarse otra vez con el presidente titular Mariscal Falcón. Antes había despachado para Santo Domingo al agente plenipotenciario Melitón Valverde, que tanto lo incomodaba, provisto de dinero y otro material que le había conseguido para la causa. La entrevista con Falcón, que estuvo muy amable y cordial, animó mucho al patricio. Vaya usted a Caracas y le aseguro que quedará complacido. Le escuchó oír al presidente. Al final, cuando regresó a la capital, Guzmán Blanco le entregó la ridícula suma de 500 pesos sencillos. En Coro, Duarte se encontró con la sorpresa de la presencia de su compañero Candelario Oquendo, quien ostentaba el grado de general y se encontraba en posesión de un nombramiento de ministro plenipotenciario equivalente al suyo, pero firmado por el entonces presidente de la República del Gobierno Restaurador, general Gaspar Polanco, que había mandado fusilar sin formación de causa a Pepillo Salcedo
bajo la falaz acusación de entendimiento con el enemigo. Oquendo llevaba para el patricio instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores, su amigo Manuel Rodríguez Objío, siendo la más importante de todas el conseguir que los gobiernos republicanos de América reconociesen a la República Dominicana la condición de nación beligerante, que es el primer paso para lograr la aceptación como Estado soberano. Incómodo con el nombramiento de un nuevo homólogo para la representación diplomática en Venezuela, Duarte escribe a su gobierno censurando tal nombramiento. Me parece conveniente advertir al gobierno que no se empeñe en mandar nuevos comisionados para este asunto, puesto que solamente y sin presunción lo digo yo, basto para el caso y no hay necesidad de hacer gastos inútiles para entorpecer las negociaciones que de antemano tenía yo tan bien preparadas. De igual forma, enseguida se preocupó Duarte de convalidar sus cartas credenciales, haciéndolas firmar por el nuevo presidente restaurador, ya que no le parecía correcto estar actuando ante las autoridades venezolanas sin haber recibido del nuevo presidente dominicano una confirmación de la plenipotencia. El patricio, siempre apegado al derecho, sabía perfectamente que al producirse el cambio de gobierno caían automáticamente los poderes recibidos. Pobre patricio, por el tono de los escritos y demás circunstancias, vemos cómo su condición había quedado relegada a la de un funcionario de segunda o tercera categoría. Él, que era padre del proyecto, el fundador de la patria dominicana, quien debería ejercer las máximas responsabilidades para culminar su obra, se ve reducido a un simple peón de la cadena diplomática del gobierno restaurador. La última gestión diplomática encomendada a Duarte fue la de gestionar en el Gran Congreso Interamericano que se iba a reunir en los primeros días de enero de 1865 en Lima, el reconocimiento de la República Dominicana como poder independiente y no solo como potencia beligerante. Por circunstancias poco claras, Duarte no pudo participar en el Gran Congreso y en el inmediato ningún beneficio se obtuvo para la causa restauradora. Todavía el gobierno restaurador le encomendaría el 26 de marzo de 1865 una nueva gestión, aunque no de carácter diplomático, cuál era la entrega a Oquendo de una orden para comparecer en la comandancia de armas de Santiago, debiendo responder al cargo de complicidad en el asesinato del general José Antonio Salcedo. A Oquendo se le acusaba de haber introducido maliciosamente a Pepillo a viajar a Guayubín, donde Juan Antonio Polanco y otros adherentes suyos le tenían preparada la celada en la que cayó
el infortunado presidente. El envío de Oquendo como agente diplomático a Venezuela fue con certeza para poner tierra por medio y evitar todo lo que fuera posible la eventual acción de la justicia. Para esa fecha era presidente Antonio Pimentel, que había tomado posesión el 24 de marzo de 1865, sucediendo al doctor Benigno Filomeno Rojas Ramos, que ejerció la presidencia desde la caída de Polanco el 24 de enero de 1865 hasta el 24 de marzo del mismo año. El primer acto de Pimentel fue someter al Consejo de Guerra a todos los implicados en el asesinato de Pepillo Salcedo. Con el transcurso del tiempo, cada vez toman más cuerpo las noticias relativas a la Con el transcurso del tiempo cada vez toman más cuerpo las noticias relativas a una pronta retirada de España de República Dominicana, noticias que eran acogidas por el patricio con recelo, pues pensaba se trataba de una treta de la potencia colonizadora para retardar la independencia de la patria. Pero en esta ocasión el patricio se equivocó en su pronóstico. La voluntad de abandonar la República Dominicana era sincera por parte de España. En efecto, el 7 de enero de 1865, el gobierno había presentado a las Cortes un proyecto de ley derogatorio del Real Decreto del 19 de mayo de 1861, precisamente cuando se hacía pública una respetuosa exposición del gobierno dominicano a Isabel II, fechada el 3 de enero en Santiago de los Caballeros, rogándole que echara una mirada compasiva sobre la situación desastrosa de la porción oriental de la isla de Haití o Santo Domingo y solicitando la gracia de volverlos a su libertad e independencia. El proyecto de ley que derogaba el Real Decreto de Anexión de 19 de mayo de 1861 hacía especial hincapié en los horribles destrozos en las filas de nuestros valientes soldados, el inconveniente de gastar inútilmente el tesoro público, la esperanza y la desilusión de la triste historia de la anexión, y en que esta guerra era ajena al espíritu de la política española. El 1 de mayo de 1865, la reina Isabel II sancionaba la ley derogatoria de la anexión de Santo Domingo. Artículo 1 de mayo de 1865. La reina Isabel II sancionaba la ley derogatoria de la anexión de Santo Domingo. Artículo 1. Queda derogado el Real Decreto de 19 de mayo de 1861, por el cual se declaró incorporado a la monarquía el territorio de la República Dominicana. Artículo 2. Se autoriza al gobierno para dictar las medidas que conduzcan a la mejor ejecución de la ley y a la garantía y seguridad que deben conseguir las personas y los intereses de los dominicanos
que han permanecido fieles a la causa de España, dando cuenta de todas ellas a las Cortes en tiempo oportuno. Llama la atención en el texto de la escueta ley de preocupación de España por la regularidad de las personas e intereses de los dominicanos fieles a la causa de la madre patria. El comportamiento de España en todo este asunto de la anexión siempre tuvo un componente ético importante más allá de los propios intereses materiales. El texto de esta ley fue comunicado a todas las representaciones diplomáticas de España para conocimiento de los respectivos gobiernos ante los que estaban acreditados. En cuanto se recibió en la legación de España en Venezuela, el encargado de negocios, López de Ceballos, la comunicó de inmediato a la Cancillería. Cuando las tropas españolas comienzan a evacuar la isla en los primeros días de julio de 1865, Pedro Antonio Pimentel era el presidente dominicano y cuando concluye la operación en septiembre estaba al frente de la presidencia José María Cabral. Las luchas y conspiraciones internas seguían a la orden del día entre las clases políticas dominicanas. Algunos meses antes, Juan Pablo Duarte ya había dejado de recibir comunicaciones oficiales. En estos momentos, el patricio, profundamente decepcionado, en vez de regresar a la patria, una vez recuperada la soberanía, se dedicó a sus asuntos particulares y a anodinos trabajos sin relevancia alguna. Duarte, ausente de la patria, se va convirtiendo en una figura cada vez más etérea y evanescente. El 10 de octubre de 1869, el joven historiador dominicano José Gabriel García le escribe una carta en la que lo invitaba a que le comunicase las noticias y hechos que de primera mano solo él conocía, a fin de quedarse este testimonio para las generaciones futuras. El patricio le responde acto seguido, el 29 del mismo mes. En ella anima a los jóvenes a dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra independencia nacional, única garantía de las libertades patrias. A continuación, deja aplazado el tema crucial de la misiva del joven historiador. Tan luego como las circunstancias me lo permitan, me ocuparé seriamente en recoger apuntes y traer a la memoria los hechos pasados y tendré mucho gusto en poner a usted al corriente de todos los que nos conciernan y merezcan la atención del historiador. Y es que en aquellos tiempos Juan Pablo Duarte estaba ocupado en recopilar las informaciones que luego conformarían los apuntes de Rosa. La silenciosa muerte del patricio. La única foto del patricio, una carta del presidente Ignacio María González,
Fallecimiento y entierro en Caracas. Carta del presidente Espaillat. Juan Pablo Duarte poco a poco se va apagando. Su vida se consume de forma anónima, confundido en la vorágine de la compleja Caracas. Solo sus familiares y algunos allegados conocen la historia de este hombre y lo que representa para República Dominicana, aunque allí todavía nadie lo agradece. Su vida es discreta, sin pensar en el regreso a Santo Domingo. Son muchas las amarguras que le han proporcionado los propios extraños. Este hombre sensible prefirió la dignidad de la discreción a sufrir nuevas humillaciones e injustas postergaciones. Un día de 1873, cuando el patricio contaba 60 años, su hermana Rosa lo convenció de que hiciese una fotografía que quedaría a modo de legado para la posteridad. Y así fue como ambos se encaminaron al caraqueño estudio del fotógrafo español Próspero Rey, obteniéndose la única fotografía de Juan Pablo Duarte que ha llegado hasta hoy. Mucho se ha hablado y escrito sobre esta fotografía. Se ha llegado a decir que es antipedagógica, antipromocional. Algunos hubieran preferido presentar a Duarte como un militar, como un guerrero militar y guerrero que en verdad Duarte nunca fue. Las armas para él fueron un instrumento necesario, nunca una vocación ni una profesión. Cuando el pueblo de Puerto Plata lo quiere convertir por aclamación en presidente como general victorioso, Duarte, sin dudarlo, prefiere el camino de las urnas, de la manifestación de la voluntad popular ordenadamente expresada. Duarte fue más conceptual, más pensador y organizador que hombre de acción. Por eso la fotografía que se realiza a los 60 años nos llena y satisface. En ella se aprecian los rasgos de un hombre distinguido, de porte elegante, mirada profunda y todavía muy viva. Su imagen nos transmite dulzura y confianza, tal como se nos antoja que fue el patricio en la realidad. La vida es anodina y repetitiva, siempre igual a la casa de Juan Pablo Duarte. El patricio pasa de tiempo entre fábricas de velas, la redacción de recuerdos para las memorias de su hermana Rosa y sus tertulias y las que solía acudir en compañía de los incondicionales Tejera, otros amigos y algunos familiares. Es una tradición oral muy viva en la familia Duarte Ayala de Caracas el gusto del patricio por ese tipo de reuniones. Pero de pronto un día, en las postrimerías de febrero de 1875, este ritmo de la vida apacible que se ve bruscamente alterado, Juan Pablo Duarte recibe una carta oficial, una carta con membrete de la presidencia de la República Dominicana, fechada el 19 del mismo mes y año. Y Duarte, imaginando su contenido, prefiere no abrirla.
No obstante, no se aparta de ella ni un instante e incluso la ponía por la noche debajo de su almohada. El patricio está más envejecido, aunque todavía sale y no está postrado en cama. Podría perfectamente haber decidido su regreso a la República Dominicana, que era en definitiva lo que le proponía el autor de la carta, el presidente Ignacio María González, pero Duarte, dolido con sus compatriotas, prefirió no darse por enterado. El presidente González comienza su misiva anunciándole la completa pacificación de la República que concibió y creó el patriotismo de usted. La situación del país, le aclaraba, es por demás satisfactoria y si concedemos a los dominicanos la suma de juicio necesaria para establecer un paralelo entre nuestro pasado y nuestro presente, debemos confiar en que esa situación se consolidará cada día más y en que se ha sonado ya la hora del progreso para este pueblo tan heroico como desgraciado. Tras esas tranquilizadoras presentación, el presidente dominicano de forma abierta y sincera le manifiesta el verdadero motivo de la misiva. Mi deseo, mi querido general, es que usted vuelva a la patria, al seno de las numerosas afecciones que tiene en ella, a presentarle el contingente de sus importantes conocimientos y el sello honroso de su presencia. Pero Ignacio María González va más lejos y a fin de que sus palabras no sean interpretadas como un adorno o cumplido, le concreta. Al efecto, se dan órdenes y el presidente de la República, quien habla al cónsul de la República en Curazao para que ponga a la disposición de usted los recursos que necesita para su transporte y con el de su apreciable familia. Concluye su carta el presidente González con la expresión de un voto que no vio cumplido. Espero confiado que usted realizara mis deseos, que son, me atrevo a asegurarlo, los de todos los buenos dominicanos. El patricio, como hemos dicho, prefirió ignorar su contenido y ni siquiera abrió el sobre. A los pocos meses de haber recibido la carta con la propuesta presidencial de regreso al país, Duarte empieza a empeorar. Pasa en cama casi todo el día. Tiene dificultades para respirar. Se presiente que el fin ya está próximo. La familia y amigos, los Tejera, en primer lugar, incrementan la vigilancia, atenciones y cuidados. El 15 de julio en la madrugada, el patricio sufre una intensa crisis. Es el fin. A las 3 de la madrugada, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte X, entrega su alma al Creador. El doctor Federico Tejera certifica su muerte a causa de una tisis tuberculosa, diagnóstico muy socorrido y utilizado en aquella época
para etiologías diversas. La tuberculosis se ha relacionado con la malnutrición, pero en verdad no podemos afirmar que el patricio estuviese hasta tal extremo tan deficientemente alimentado. Un caso parecido fue el de Simón Bolívar. Hoy día se sabe que el libertador no fue víctima de la tuberculosis, afirmación que se venía haciendo desde 1830, sino que murió de un desequilibrio hidroelectrolítico ocasionado por las dietas de lavativas aplicadas por su médico de cabecera, Próspero Reverand, para tratarle una afección de colon. Esta ha sido la conclusión que llegó la comisión de expertos que se hizo cargo del estudio de los restos de Simón Bolívar cuando el 15 de julio de 2010, a iniciativa del gobierno del presidente Chávez, se procedió a la exhumación de los mismos. Los diagnósticos médicos en la época no eran muy acertados. El galeno se guiaba en la mayoría de las veces por una sintomatología que era común a varias enfermedades, sin determinar con exactitud cuál de ellas se padecía. Pensamos que esto mismo podría haber sucedido al caso del patricio. La tuberculosis no era fulminante necesaria. La tuberculosis no suele ser fulminante, necesita de un cierto periodo de incubación y desarrollo. La exhumación de sus restos y un examen exhaustivo de los mismos por parte de los especialistas, como hicieron los venezolanos con el Libertador, podría sacarnos de dudas. En la tarde del 15 de julio, la ciudad de Caracas es informada a través de una nota que publica el diario de avisos de la noticia del fallecimiento de Juan Pablo Duarte. De forma lacónica se anuncia: ha fallecido el general Juan Pablo Duarte, caudillo de la independencia dominicana. Sus deudos y amigos que suscriben esperan de usted los acompañe a la inhumación del cadáver mañana a las 9 antes meridiano en la parroquia Santa Rosalía. La nota informativa la firmaba su hermano Manuel Enrique Duarte, su sobrino José Ayala, esposo de su sobrina Matilde, los amigos A.S. de Vizcarrondo y Marcos Guzmán y los Tejera al completo, presbítero Francisco Tejera, doctor Federico Tejera, Felipe Tejera, Miguel Tejera y Andrés Tejera. Y tal como previsto, se le dieron cristiana sepultura a los restos mortales del patricio en el cementerio Tierra de Jugo de Caracas. Previamente se había celebrado el consiguiente oficio religioso del que dejó la oportuna constancia el presbítero Juan José Artich en el libro 7 de entierros, folio 195 de la parroquia de Santa Rosalía. En 16 de julio 1876, yo, cura de esta parroquia de Santa Rosalía de Caracas, hice los oficios
de sepultura eclesiástica del adulto Juan Pablo Duarte. En la partida se obvia, como era habitual expresar, si el difunto había recibido el confort espiritual de los sacramentos. En la partida de defusión de su hermana Rosa se consigna de forma expresa que recibió los santos sacramentos de penitencia y extrema unción. En la de su madre, doña Manuela, se consigna que falleció habiendo recibido oportunos auxilios espirituales. En la de su hermano Manuel consta que había recibido subcondiciones por estar privado del uso de su razón. Los santos sacramentos de penitencia y extrema unción. La partida del patricio, como hemos visto, guarda un absoluto silencio sobre este punto. No obstante, tal omisión no tiene ningún significado especial. Ninguna de sus partidas redactadas por el presbítero Antich hacía referencia ni alusión a los auxilios espirituales recibidos por el difunto. Del fallecimiento de Juan Pablo Duarte también quedó constancia con este poco más o menos detalle en el registro principal de Caracas, donde el acta número 106 folio 28 del libro de defunciones de 1876, correspondiente a la Santa Rosalía, firmada por Miguel Piña, primera autoridad civil dicho municipio, consigna que hoy 15 de julio de 1876 se ha presentado ante mí Vegas Fernández y compañía, industriales y vecinos de la catedral, manifestando que ha fallecido el general Juan Pablo Duarte hoy a las 3 de la madrugada entre las esquinas de Zamurro y El Pájaro. De las noticias que he podido adquirir, aparece que el finado tenía 70 años de edad, soltero, industrial y natural de la República de Santo Domingo, e hijo legítimo de Juan José Duarte y Manuela Díaz, difuntos. En Santo Domingo pronto se conoció del fallecimiento del patricio, pero en este momento no solo no se le tributaron los honores que le correspondía como fundador de la nacionalidad dominicana. Podríamos decir que la noticia quedó ignorada por el gran público y a nivel de prensa la repercusión quedó reducida a algunos artículos sueltos. No obstante, el presidente de la República, Ulises Francisco Espaillat, el 24 de agosto de 1876, dirigió una sentida carta de pésame a las hermanas Rosa y Francisca, en la que ya se anunciaba la intención del gobierno de que los restos del patricio descansasen en suelo dominicano. Ulises Francisco Espaillat nació en Santiago de los Caballeros el 9 de febrero de 1823 y falleció el 25 de abril de 1878 en la misma localidad. Uno de mis primeros pensamientos al llegar a la presidencia fue el de llamar la atención nacional sobre la suerte del mártir
del patriotismo que acaba de sucumbir en este país, pero aún no he tenido tiempo sino de ir tentando el nuevo terreno que pisara, y ya el torbellino de las revueltas ha absorbido todos mis cuidados. Y es en esta circunstancia que he recibido la triste nueva de que ha muerto el ilustre prócer de la independencia, general Juan Pablo Duarte. Que sus restos encuentren pacífico descanso en esta tierra hospitalaria, mientras la patria pueda disponer su digna traslación. Que la gloria que cubre su nombre ante sus compatriotas y los extraños sirva de consuelo a vosotros, los señores queridos que dejó en la tierra. Hágome un deber de presentar a las cámaras legislativas su súplica, pidiendo que se le acuerden algunos recursos para cubrir sus deudas, y no dudo que ellas atenderán oportunamente a votar la suma necesaria, que el Tesoro Nacional satisfará en cuanto se halle aptitud. Formalmente también ahora se cubrieron las apariencias, pero no deja de resultar chocante que ni siquiera en estos momentos se encontrase el tiempo y la oportunidad para de inmediato ordenar la repatriación del cadáver del patricio, y que tampoco se dispusieran los mínimos recursos que Rosa y Francisca con toda justicia reclamaban del gobierno. Las peleas intestinas lo impidieron. Además, todavía incluso muerto, molestaba la figura del patricio. Habrían de pasar aún 8 largos años para que por fin se le hiciera justicia y se le brindaran los honores a los que era acreedor. De forma silenciosa, sin hacer ruido, casi sin querer molestar, de forma silenciosa, sin hacer ruido, casi sin querer molestar, se despidió de esta vida el padre de la patria dominicana. Con la tristeza en el alma por la irreparable ausencia del querido hermano, Rosa y Francisca continúan su vida en Caracas, teniendo siempre el cuidado de Manuel, ajeno en su demencia al drama que se acababa de vivir. Los últimos años de su vida, los últimos años de sus vidas los pasarían las hermanas reivindicando la memoria del patricio, considerando que no se había hecho justicia, sobre todo a través de la correspondencia mantenida con don Emiliano Tejera, de todo lo cual queda cumplida constancia en los apuntes de Rosa Duarte. Fin de este ensayo.